Desde las instalaciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo en Guayaquil, Ecuador, queremos invitarlos para que nos acompañen este momento porque vamos a hablar de adicciones. Hablemos de el programa que nos permite conocer un poquito de todo. Hablemos de adicciones y esta tarde queremos decirle bienvenido al doctor Guillermo Dorado. Él es un médico psiquiatra argentino que tiene como especialidad precisamente un masterado en psicofarmacología y además un masterado en adicciones. Bienvenido, doctor. Gracias, Mariquita, por invitarme a estar contigo. Estoy muy gustosa de saber que nos va a ilustrar con su experiencia, doctor. Trataremos. Adicciones. ¿Adicciones a qué hay? Al juego, la ludopatía, a las compras. Cualquier conducta, digamos, además de la sustancia, se puede volver adictiva. Lo importante también es establecer claramente cuál es el límite para definir que una conducta se ha vuelto adictiva, porque no todo el que juega es adicto, no todo el que compra es adicto y no todo el que trabaja lo hace de una forma adictiva. Y en ese sentido ha habido un gran psiquiatra español, Alonso Fernández, que le echó luz hace un tiempito cuando dijo, se veía el auge de todo era patológico, hasta que él dijo, esperen un poco, cualquier conducta, para que uno la defina como adictiva, tiene que tener un perjuicio para la persona o para su entorno. Si no, eso no es una adicción. Entonces, si una persona hace mucho deporte y eso no le trae ningún perjuicio, o es un gran deportista, no pasa nada, o es un deportista de élite, no un adicto al deporte. Ahora, cuando la conducta que sea, podría ser el deporte, le genera un daño y ese accionar no puede ser modificado por la persona, eso es una conducta adictiva. Entonces definamos los límites. Es importantísimo, Mariquita, entender que el límite es clave en todo esto. Entonces, si una persona está mucho metido en las redes sociales, pero no tiene problemas debido a esta conducta, esto significa no tiene problemas afectivos, no se aísla, no incumple con sus tareas o su trabajo, con su responsabilidad laboral. Entonces no es una adicción, será una manera más o menos adecuada o más o menos inadecuada. Pero de manejar su vida. Tal cual, pero eso no es una adicción. Creo que ese es el límite que tenemos que tener claro para definir una conducta, la que sea como adictiva. Doctor, ya que usted mencionó la posibilidad de adicciones en cuanto al internet o a la tableta o al teléfono inteligente, ¿qué está pasando en Buenos Aires, en Argentina, en su patria? Creo yo lo mismo que todo el mundo, cada vez nos seducen más esas conductas y nos aíslan más. Entonces yo te comentaba, charlando recién contigo, que es impactante cuando uno va conduciendo. Yo lo hago en mi tierra, en mi vehículo, y miro hacia los costados y veo que la gente maneja alternando la concentración. El que está a la izquierda está... Y tú ves todos, y es más, si estás un poco más atento y ves los que van caminando, también los que van caminando van así. Entonces hoy es necesario que la gente entienda que eso nos está generando conductas que son de riesgo. Y esto es lo tal vez más importante para transmitirle a toda la gente que te escucha en cada uno de tus programas, que son conductas potencialmente de riesgo y que tenemos que aprender a limitarlas. Y si nos toca manejar 15 minutos, dejemos el celular esos 15 minutos y como empiezo a escuchar grandes personalidades de la industria, por ejemplo, de la telefonía, como una persona que tal vez la conozcas, es un poquito famosa, Zuckerberg. Claro. Él recomienda que sus hijos no deben tocar el celular ni la tablet y les pone límites. Y fíjese que es un hombre joven. Y lo es, pero también entiende que un chico sano debe correr, saltar y trepar. Y claramente vemos que nuestros hijos de estas generaciones cada vez hacen menos eso. Ni corren, ni saltan, ni trepan. Y cada vez están más metidos en una pantallita y eso puede hacerles mucho daño. Esa es una vida sedentaria
que no le favorece a su condición de jóvenes ni adolescentes? No lo favorece en absoluto, les va generando sesgos en su funcionamiento, vicios en su funcionamiento, ni hablar de lo que significa, por ejemplo, para sus ojitos, la irradiación luminosa de esas pantallitas, que eso ya de por sí sería grave. Significa también que pierden capacidad de interacción, pierden herramientas para el adecuado contacto social, y eso a futuro puede ser un grave problema. Y tal vez, espero equivocarme, pero si una persona tiene dificultades en sus contactos sociales, es mucho más vulnerable a la adicción a drogas. Es mucho más vulnerable a la adicción a drogas. Claro. Wow. Doctor, ¿qué relación hay entre la práctica del deporte y esta adicción a las drogas? Bueno, claramente yo creo que cualquier persona se vuelve más vulnerable a una adicción cuando no encuentra formas naturales de satisfacerse y de enriquecerse. Entonces, si tú tienes la suerte de te gusta el deporte, te gusta la música u otras expresiones que te van a generar placer, creo que esos son reaseguros para minimizar los riesgos de desarrollar una adicción en tu vida. Y al revés, aquellas personas que no tienen forma de enriquecerse y de disfrutar por esas vías naturales son mucho más vulnerables a los efectos de una sustancia que, mágica, rápida y a niveles impensados, te da sensaciones placenteras. Para quienes recién se integran a la sintonía de Max TV, en cualquier parte del mundo donde se encuentren, quiero decirles que estamos con el doctor Guillermo Dorado. Él es un médico psiquiatra, especialista en psicofarmacología y además un máster en adicciones. En relación a esto, doctor, ¿cómo se maneja el aspecto de la docencia cuando un profesor en cualquier aula, no solamente en el aula de la secundaria, sino muchas veces de la escuela primaria o tal vez en la universidad, descubre que uno de sus estudiantes es un consumidor de drogas? Mariquita, ¿qué pregunta me haces? Es realmente a veces difícil porque tal vez en esas situaciones creo que se resumen grandes dificultades que tenemos como sociedad. Una muy importante es cómo se ha perdido la diferencia y la noción entre el límite y una conducta autoritaria o, si tú quieres, represiva. Entonces, a veces, y esto lo vemos en maestros y en profesores, esta dificultad para entender que el límite educa y que el límite es necesario hace que no se pongan límites y no se tengan límites, y eso es sumamente peligroso. El límite en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo. En cualquier límite. O sea, si yo, imagina, estoy a cargo de una clase y un alumno en mi clase está intoxicado y no está en condiciones de seguir mi clase, ¿qué hace usted como docente? Yo en ese momento lo aparto de la clase porque él no está en condiciones de poder aprovechar esa clase y claramente va a impedir que sus otros compañeros puedan aprovechar esa clase. Entonces, en principio, el límite en ese momento será apartarlo y, por supuesto, la adecuada intervención va a significar qué le está pasando a esa persona, cómo ayudar a esa persona, qué grado de responsabilidad y qué grado de responsabilidad van a tener los padres en entender esa problemática y en ver si uno cuenta con ellos, que a veces lamentablemente no, porque o minimizan o justifican o vaya a saber uno de qué manera... O desoyen. Desoyen o incluso pueden tolerar esas prácticas. Entonces uno tendrá que abrir el juego y decir, bueno, acá de esta manera no. Ahora, ¿cómo se te ayuda? Hay forma de ayudarte, tu familia está al tanto, ahora lo está, con tu familia al tanto tienes recursos para tratarte, porque si tienes ese problema tienes que tratarlo, como sería cualquier dificultad médica o de salud. Tienes un problema que debe ser tratado, tienes los recursos, dónde puede tratarse, es el Estado el que debe dar las respuestas. Bueno, ahí serían situaciones que claramente te tienen que llevar a distintos enfoques y maneras de actuar.
pero el límite en todas funciona igual. Si yo estoy en una clase y no pongo un límite a esa situación, ya se desvirtúa dónde yo estoy, para qué estoy y la necesidad de los compañeros que sí están en condiciones y pueden aprovechar ese nivel de educación y no pueden hacerlo porque una persona no lo está. Entonces creo que más allá de que entiendo que pueda haber otras posiciones, por lo menos la mía ahí sería entender que es necesario un límite y que a partir del límite tratemos de construir. No es un límite para discriminar, no es un límite para, bueno, esta es la manzana podrida, tirémosla a la basura. No, de ninguna manera, pero sí entender que en esa situación se necesita un límite y yo veo que en la educación eso empieza a fallar y eso es peligroso. Hablemos de adicciones, en esta ocasión con el doctor Guillermo Dorado. Pero vamos a hacer una pausa y yo quisiera preguntarle al doctor Dorado qué hay sobre la adicción al sexo. Esta y muchas otras preguntas que espero que nos resuelva en el próximo segmento. Vamos a decirles gracias a ustedes y gracias al doctor Dorado por su atención a Max TV. Descubre nuestra APP. Ahora Max TV directamente en tu móvil. Descarga tu aplicación de Max TV Online y acompáñanos de lunes a viernes en Así Amaneció. Descarga APP Max TV Online. Qué buen programa, ¿cómo lo Excelente, sentiste? me encantó. Y mira la cantidad de mensajes. Quieren que hablemos de la diabetes, quieren que hablemos del estreñimiento. Yo tengo un montón de mensajes. ¿Tú? Mira, acá quieren que hablemos de la hipertensión arterial, Bien. también los problemas de la visión y muchas mamás que quieren que tratemos del mal comportamiento de los niños. Imagínate. Me encanta. ¿Y tú? ¿De qué quieres que hablemos aquí en Médico Online, en Max TV Online? Dinos, escríbenos a nuestro WhatsApp y danos el tema que quieres que hablemos. A todos les vamos a contestar y los vamos a invitar. Porque estar sano es una muy buena idea. De la andropausia de mi marido les puedo hablar yo. ¿Qué te parece, María Clara, si invitamos a nuestro público a que comparta con nosotros cada mañana y que sea parte de este programa? Por supuesto que sí, nosotros estamos aquí con los brazos abiertos, como siempre, llenas de entusiasmo, llenas de emoción para proporcionarles a ustedes algunas herramientas para que puedan avanzar en este camino de crecimiento espiritual maravilloso por el que todos estamos irremediablemente transitando. Así que sean parte de Punto Cero. Gracias por su compañía. Estamos con el doctor Guillermo Dorado. Estamos en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo en el marco de las jornadas sobre adicciones y violencia intrafamiliar. En adicciones, el doctor Dorado es la estrella de estas jornadas y vamos a pedirle que nos hable más sobre lo que estábamos mencionando, doctor. Nos quedó pendiente el asunto de los profesores. Los profesores a veces no suelen tener la firmeza necesaria para enfrentar esto. Tal vez esté yo equivocada y usted me disculpa porque usted también es, además de médico psiquiatra, un docente, pero ¿cómo enfrenta este maestro esta realidad triste de tener a un alumno en esas condiciones? A veces se vuelve algo difícil justamente porque creo que la función docente no está disociada de los otros problemas que tenemos como sociedad. Entonces, así como vemos familias, padres que no pueden ponerle límites a sus hijos y creen que sería un acto de desamor, que yo creo que es todo lo contrario, que el límite es parte de la educación, de la formación y es un acto profundamente amoroso porque ayuda a que una persona construya una identidad, valore logros, se esfuerce y acceda y de alguna manera eso significa que evolucione y madure. Entonces, a veces estos mismos problemas los vemos en el aula. Y en el aula si esto le pasa a un maestro, significa que en su formación, no solo profesional, tal vez en su capacitación individual, tiene alguna dificultad con el concepto de la necesidad del límite. Insisto con esto que te decía hace unos minutos, el límite no es
nada que ver con el autoritarismo, nada que ver con la represión. Es algo necesario que construye. Es imposible construir sin límites. ¿En qué momentos hablamos de límites? Hablamos de límites. Tenemos que propiciar un diálogo y decir, hasta aquí llegas, esta es tu responsabilidad y nosotros asumimos esta otra en calidad de docentes. Hasta aquí llegas, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Si tú insistes con hacer lo que no se puede hacer, veré qué decisión tomo, pero para que dejes de hacerlo, no para debatir cómo lo haces y por qué lo haces mientras lo sigues haciendo. Entonces, ese es el concepto del límite. Si una persona, producto de tener un problema, es disruptivo en un aula, esa persona debe ser quitada de ese lugar, recibir la ayuda necesaria o instrumentar herramientas para que su educación posible, de la manera que se pueda, con un docente auxiliar, si usted quiere, con una educación más personalizada, pero que entonces no signifique que tú tengas, como docente, tienes que ser responsable de la capacitación de un aula, llámese 15, 20, 30 o los chicos que sean. Entonces significa, no puedes desatender a 29 solamente por dedicarnos a uno. Porque uno está con problemas. Entonces sí, démosle atención, pero pensemos que hay 29 que también la necesitan. Entonces, desde ahí un concepto de límite desde una posición profundamente amorosa. Doctor, ¿cómo se plantea el problema de la adicción de este alumno frente a la familia? ¿A quién llama usted? ¿A la madre, al padre? Claramente a ¿Lo ambos. reporta al director de la institución educativa? ¿Cómo se hace? Tú sabes, Mariquita, que el concepto de familia ha ido cambiando, las familias se ensamblan, a veces los padres conviven, no conviven, a veces hablan entre ellos, a veces no pueden ni siquiera comunicarse. Entonces significa en principio dar participación a los padres, y a veces uno debe extenderlo porque cuando se va a evaluar cada situación, por ejemplo, detectas que las figuras importantes son los abuelos. Entonces, además de los padres, tú tienes que incluir a los abuelos porque si no lo haces, no hay alguien que de alguna manera pueda redireccionar esa situación problemática. Entonces, en principio tú das participación a la familia y el concepto de familia habrá que extenderlo y ser lo suficientemente abiertos para decir, bueno, en este caso no tengo padres, tengo dos madres, o en este caso no tengo madres, tengo dos padres, o como sea. Entonces sí, abrir la situación a la familia, tratar de ver si la familia entiende la gravedad, entiende la situación, están o no están al tanto y qué actitud toman, porque también de acuerdo a eso tú tendrás distintas herramientas para intervenir. Y de nuevo, creo que a veces ahí necesitas abrir el juego, necesitas que el docente tenga una adecuada formación y capacitación y que estas situaciones sean parte de la capacitación docente, porque complejiza muchísimo la tarea del docente. Doctor, ¿quién es más proclive al consumo de drogas? ¿Un hombre o una mujer? Hoy claramente no hay diferencias de sexo. ¿Edades? Las edades lamentablemente cada vez son más tempranas. En el mundo la tendencia al inicio de conductas de adicción a drogas son en chicos de 11, 12 años. Y cuando digo drogas, sobre todo me refiero al alcohol y me refiero hoy a la marihuana, que son generalmente las drogas de inicio. Ya hasta el tabaco ha perdido prestigio porque antes los adolescentes transgredían fumando a escondidas. Allá hasta hoy tú tienes la mayoría que dice no, el tabaco hace daño, eso no. Pero la marihuana, es buena y entonces sí. Y eso es lo que hay que ayudar a generar conciencia, que es un concepto profundamente equivocado. Entonces no es buena. No, no es buena, en absoluto es buena. Mira, en la marihuana tú tienes una mezcla de 60 o más de 60 principios activos. No es solamente el famoso THC, que es el que produce el efecto de estar medio colocado, medio pegado. Hay un montón. Y en todo ese montón... ¿Le podemos decir a nuestro público el THC es el tetrahidrocannabinol, de su sigla que es el mayor componente? Es el que genera los efectos psicoactivos de la marihuana. Pero si bien está y lo que sí vemos es que las marihuanas que hoy están en la calle cada vez tienen más cantidad y más presencia de esto. Entonces son cada vez más peligrosas, son cada vez más tóxicas y generan más impacto en la gente que las usa. Y cuando hablo de impacto es independientemente de si lo usan todos los días, si lo usan cada 4 días o si lo usan una vez por semana, porque una característica de la marihuana es que tiene una presencia muy intensa y dura mucho tiempo en nuestro cerebro. Entonces, una persona que fuma un cigarrillo de marihuana, el efecto, más allá del efecto agudo,
dura durante un mes. Entonces imagínate, Mariquita, que ¿Un mes? un mes, una persona que utilice marihuana con una periodicidad inferior al mes, vive fumada. Y esto significa impacto. ¿Esto genera agresión? Esto puede generar una serie de cambios conductuales, dependiendo un poco la persona, dependiendo sus experiencias. Puede generarte, como tú dices, irritabilidad, puede generarte más impulsividad de la esperable en una persona, por ejemplo, adolescente, o lo que también es muy característico, te puede generar un estado de apatía, de indolencia, de que todo te importa nada. Y esto es lo que llamamos técnicamente un síndrome amotivacional generado por el uso de la marihuana. Doctor, no quiero terminar el programa sin dejar de tocar el tema de la adicción al sexo. Hay un famoso deportista que tuvo graves problemas. Lo conocemos, serios problemas, Sí. por su declarada adicción al sexo. ¿Eso es una realidad? Es una realidad, como te decía hace unos minutos, cualquier conducta que te genere dificultades y problemas de relación, eso es una adicción. Que Entonces, afecte a su vida. claro, si una persona por su actividad sexual no puede sostener un vínculo estable. Tiene dificultades, por ejemplo, en su actividad deportiva, que esta persona también sabemos que las tuvo, o tiene, por ejemplo, conductas de riesgo que pueden hacer que se contagie enfermedades de transmisión sexual u otro tipo de consecuencias, ahí hablamos de una conducta adictiva y ahí hablamos entonces de que esa persona claramente, si no recibe la ayuda adecuada, va a sufrir las consecuencias de su adicción. Y esto dependerá de cada persona. Si logra entender y tomar conciencia que esto es un problema y solicita ayuda, o si deja que su enfermedad, dicho así entre comillas, evolucione naturalmente y paga las consecuencias y los costos de una enfermedad no tratada. Entonces, para evitar esas temibles consecuencias, para cualquier situación en el ámbito de adicciones, límites. Límites y poder pedir ayuda a gente que esté capacitada para brindarla, y en ese caso después se discutirá cómo va esa ayuda, si es una psicoterapia, si es también un tratamiento farmacológico, si es un tratamiento grupal, si es necesario incluir a la familia, pero cualquier herramienta, digamos, hecha por gente que sea idónea, que tenga preparación y que pueda ayudar a que esa persona pueda modificar su conducta. Gracias, doctor Dorado. Agradecemos la gentileza que ha tenido el doctor Guillermo Dorado en su visita a Guayaquil. Él nos visita desde Buenos Aires. Este es un congreso dedicado a analizar todo lo relacionado a adicciones, a consumo de drogas y alcohol y sobre todo a la violencia intrafamiliar. Queremos decirles que también tenemos que agradecerle a la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, donde nos han acogido, donde nos han permitido montar este set que Max TV ha podido darle como transmisión para ustedes hacia el mundo. Todo esto en el sueño de un mundo mejor. Gracias, doctor. Gracias, Mariquita. Hasta siempre. Gracias.